Hola, buenas tardes, querido público. Espero estén pasando por un ameno momento. Como pueden notarlo, hoy nos encontramos en presencia de uno de los más grandes líderes de mediados del siglo XX y está aquí para darnos el honor de tener una breve entrevista para conocer acerca de su pasado y algunos pequeños detalles de su vida y obras, su participación en la independencia de Corea y la división de la misma. Con ustedes, el señor Syngman Rhee. Señor Syngman, primero que nada, ¿cómo se encuentra? De antemano, le agradezco que nos haya aceptado dar esta entrevista. Me agrada mucho su presencia. Estoy bien, gracias. Y no fue nada, querida. Gracias a ti por la invitación. A mí también me da gusto estar aquí y poder ayudarte a difundir mi historia. Pero más que mi historia, es la de mi país. Señor Rhee, sabemos que su padre formaba parte de la aristocracia local. Así que, supongo, a usted le dedicaron esfuerzos por mantenerlo al margen de una buena educación. Cuénteme, ¿cómo fue esa educación? ¿En qué fue basada? Bueno, pues mi educación fue basada en los principios y valores del confucianismo. Luego entré a una escuela metódica, en la que mis estudios se centraron en la enseñanza del inglés y de las teorías políticas occidentales. Fue entonces cuando usted tuvo esa repulsión a que países extranjeros tuvieran el poder en su país. Sí, y fue cuando me uní al movimiento de Kyong-Su. Y, aparte de la expulsión de los poderes extranjeros dentro de su país, ¿por qué otras cosas luchaba este movimiento o bien esta organización? Abogaba por la modernización de una nueva política económica en el país y la promoción de la cultura coreana. De este movimiento fundé Independence, el diario de Corea. ¿Y por qué fue eso? ¿Acaso su país no quería una independencia? No era eso, sino que tenían miedo a lo que pensaban, ya que creían que yo quería derrocar la monarquía. Pero en la cárcel escribí mi obra Espíritu de Independencia. ¿Y qué sucedió después de la cárcel? Viajé a los Estados Unidos y me especialicé en ciencias políticas. Luego de mi regreso a Corea, trabajé como... Informo, fue cuando Corea estaba anexionada a Japón y los japoneses se expulsaron, ¿no es así? Efectivamente, y fue durante mi exilio que se consiguió la independencia de Corea y me nombraron presidente del gobierno provisional. ¿Fueron sus principios fundamentales durante este gobierno? Intenté que las principales potencias reconocieran nuestra independencia. Y fue lo que lo llevó a Ginebra ante la Liga de las Naciones. Sí, pero no hicieron caso a mi petición. Y fue hasta 1943 cuando China, Gran Bretaña y Estados Unidos reconocieron nuestra independencia. Y fue hasta 1940. Si no mal sé, fue cuando por esas fechas se encontraba Corea ya dividida en Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Así es, cada Corea quería implementar su propio sistema político-económico. Por su parte, mi contraponente Kim Il-sung en el norte quería implementar el sistema comunista. Supongo entonces las grandes empresas estaban instaladas en su territorio. Te equivocas, las grandes empresas e industrias estaban instaladas en el norte. Nosotros, como actividad principal, nos dedicábamos a la agricultura. Y fue en nuestra guerra el primer conflicto. Vengo aquí haciendo una pequeña pausa para que puedan entender mejor lo que mi compañera entrevistadora y el señor Syngman Rhee están hablando y tengan un mejor conocimiento sobre... Fue una disputa imperialista de estas dos grandes potencias de ese tiempo. Fue una guerra ideológica, pues cada uno quería poner en pie sus sistemas económicos. Esta guerra se le llamó fría porque en realidad estos dos países nunca se enfrentaban entre ellos, pero lo que sí hicieron fue que provocaron otros grandes conflictos en otros países, los cuales destaca la guerra de Corea, que en la que se retoma en esta entrevista, y la guerra de Vietnam, aunque de esta no creo que de estrés, de miedo, de tensión, pues apenas iba terminando la Segunda Guerra Mundial y ya se estaban disputando los más poderosos, provocando así que tanto los gobiernos como los ciudadanos de los otros países pensaron que podía suscitarse una tercera guerra mundial. Imagínense lo devastador que podría haber sido esta con ahora más innovaciones y más tecnologías, pues una de las consecuencias de esta guerra era la competencia por las fases de la máxima tensión y la coexistencia pacífica,
Se le llamó también bipolaridad, pues eran dos polos con el mismo poder. Bueno, eso fue todo. Regresamos con mi compañero. Que fue el primer fracaso de la ONU, pues no pudieron conciliar. Efectivamente, no pudieron conciliar. ¿Y cuándo inició la guerra? Bueno, el detonante de la guerra fue que Corea del Norte nos... ¿Sabes cómo querían resolver el problema? Es decir, ¿qué hicieron? Pues hicimos unas elecciones, pero todas las dieron por fallidas, ya que no aceptaban el poder del bando contrario. ¿Y hubo algún apoyo por parte de otros países? Así lo fue. Nosotros los del sur estábamos apoyados por la potencia estadounidense y los del norte fueron apoyados por otra gran... ¿En todo este problema? Pues la ONU fue la que dividió en Corea por medio del paralelo 38 y fue cuando Estados Unidos nos ayudó a establecer lo que es la... ¿Cómo es que terminó la guerra? ¿Por medio de qué? Bueno, pues al principio yo no estuve de acuerdo a la decisión del paralelo 38, pero tuve que ceder ante la firma del acuerdo del armisticio, en donde reconocí esta división en 1953. Y bueno, gracias al apoyo estadounidense fuimos los que ganaron y hasta la fecha somos los que seguimos en un desarrollo. ¿Y qué sucedió a partir de ahí con el país? Bueno, como te digo, Corea quedó permanentemente dividida y yo fui reelegido. Y acerca de su gobierno, ¿cómo fue? ¿Por qué usted era reconocido? Yo goberné como siempre creía que debía gobernarse, pero había muchos otros que creían que mi gobierno siempre Era mi indiscreción, pero ¿no fue por eso que usted perdió gran parte de su apoyo popular? Es decir, ¿no era porque todos pensaban que usted era corrupto e ineficiente? Pero qué osadía la tuya. A mí no me importaba todo lo que pensaran de mí. Es cierto que era autoritario y perdí gran parte de mi apoyo. Pero si era ineficiente, ¿por qué me volvieron a reelegir? Señor, yo únicamente pregunto con fines informativos. Entonces, ¿usted fue elegido por la gran mayoría? Así fue, y aún así algunos pensaban que existió fraude en estas elecciones y una revuelta estudiantil se levantó en mi... ¿Quién apoyó el gobierno? Pues en un principio se mantuvieron neutrales, pero a poco fui perdiendo el apoyo. Los estudiantes terminaron por derrocar lo poco que quedaba de mi gobierno y pues yo tuve que declinar de mi poder. ¿Qué caso? Bueno, nada como tener testigos, ¿no? Pues eso fue todo. Le agradezco su atención en esta entrevista, nos ha sido de mucha ayuda. No hay nada que agradecer, me gusta difundir la historia. Querido público, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Espero nos acompañen en el siguiente